Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Gracias porque sabemos Sí. que esto hace parte, Señor, de tu obra, Padre. Oramos en este momento. Primero para que tú tomes el control de todo, Padre, para que seas tú hablando, dirigiendo, Señor. Que seas tú poniendo en nuestro corazón, en nuestra boca, Señor, cada palabra que nosotros tengamos que hablar, Señor. Una palabra que tenga un efecto, Señor, en toda y cada una de aquellas personas, Señor, que nos puedan ver a través de este video, Señor. Oramos para que muchos sean alcanzados, Señor. Oramos para que seas tú cambiando vida, transformándolo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nunca regresará vacía y nosotros lo creemos, Señor. Porque cada palabra que hablemos en esta tarde, Señor, sabemos que no va a regresar vacía, sino que va a ser hecha para el propósito para el cual, Señor, la hemos hablado, Señor. Te damos gracias y te damos sobre todo, desde ahora le damos la bienvenida a todas aquellas esas personas, Señor, que podrán ver este video, Señor. Oramos, Padre, para que ellos, Señor, puedan venir a ti, para que ellos te conozcan, Señor, para que ellos puedan ser, Señor, revelada, Señor, tu palabra en ti, Señor, y que ellos puedan, Señor, entender, Padre, que te necesitamos, Señor, en todo tiempo, Padre, porque no fue en vano el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, Señor. Tú lo hiciste primero porque nos amabas, Señor, y nos sigues amando. Lo hiciste, Señor, porque tú no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos, Señor. Por eso nos has dado el privilegio, Señor, de llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, de predicarle a aquellos, Señor, de evangelizar a aquellos que no te conocen, Señor. Oramos, Señor, para que esto te haga el efecto, Señor, por el cual se está haciendo el propósito, Señor. No es para un beneficio nuestro, Señor. No es para que tengamos muchos likes, aunque es muy bueno tenerlo, porque eso nos habla de las personas que van a recibir este mensaje, Señor. Sino el propósito, Señor, es que te conozcan, Señor. El propósito es que ellos tengan una relación, una comunión, una empatía, una coinonía contigo, Señor. Que ellos puedan entender, Padre, que en todo tiempo te necesitamos, Señor, porque sin ti hay un espacio, un vacío, Señor, el cual solo puede ser llenado por ti, mi Dios. Gracias te damos de antemano y obra tú conforme a tu voluntad, Señor. Te lo damos y te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Hola, hermano, Dios le bendiga. Hoy estamos aquí con nuestro hermano Walter. Le damos gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad que él esté aquí con nosotros y le voy a dar unos minutitos ahí para que él se presente. Primero que todo, sí, muy buenas tardes a todos los que ellos nos estén viendo y darte las gracias, Luis, por esta oportunidad de este tiempo en que podamos compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Te damos gracias porque es un medio en el cual hoy en día se está usando grandemente y como te decía anteriormente, esto tiene un factor multiplicador, ¿verdad? En donde se va a llevar y yo sé que muchos van a estar escuchando lo que vamos a hablar hoy y creemos en el Señor, como dice su palabra, que su palabra nunca regresa vacía, ¿verdad? Creemos que va a tener un efecto en cada persona que nos estén viendo Amén. y es el propósito de este momento en que estamos aquí, en que haya un efecto en alguien que sea cambiado, transformado, que sea redarguido, ¿verdad? Y que de esa manera pues ellos atiendan a la voz de Dios y que ellos pues a través de esto pues ellos tengan la oportunidad de acercarse a Dios porque Dios está Amén. ahí esperándonos siempre. Amén. Amén. Para que todos conozcan un Ah, poquito de ti, ¿quién es el hermano Walter? sí, yo soy un colombiano, pues, que hoy en día tengo 68 años. Amén. Nací en Colombia, viví durante 19 años de mi juventud en Colombia, de ahí me fui a Venezuela, en donde viví unos 28 años. Y desde el 2003 para acá, pues, he tenido la oportunidad de estar viviendo aquí en los Estados Unidos.
Estoy en la palabra del Señor más o menos como desde el año 95 en que comencé a escuchar de la palabra. Fueron comienzos duros, difíciles, eh, de incredulidad también, porque a pesar que podía ir a una iglesia, pues había muchas dudas y no había mucha fe. Amén. Y fueron momentos en que me mantuve moviéndome como en dos aguas, pero Dios me trajo a esta nación y a partir de ese tiempo, pues eh, Dios me ha afirmado aquí en este país en donde he visto más la mano de Dios, he trabajado más en la obra del Señor. Me ha firmado, he crecido, he madurado. Y gracias a Dios porque la verdad he encontrado, Dios ha puesto personas que me han ayudado, me han edificado, ¿verdad? Y a levantarme pues en lo que hoy puedo ser hoy en día. Amén, amén. Hoy vamos a hacer algo diferente. Normalmente siempre hago como un interview y una de esos de más o menos para que las personas hablen de un testimonio o algo. Hoy queríamos elegir un tema y hablamos con nuestro hermano Walter que íbamos a hablar sobre el evangelismo. Es un tema que he dicho yo que siempre es importante porque eso es una clave del cristiano. Desde el principio de la Biblia, si tú te pones a leer, todo se trata de evangelizar, ir y predicar la palabra. Aquí tengo un versículo en Hechos 13:47 que dice: Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi palabras a las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta que los confines de la tierra. Y con eso nos está diciendo que si nosotros somos seguidores de Cristo, estamos aquí para poder ir y predicar y hablar de la palabra de Dios. Y una de las cosas que podemos ver a través de la Biblia es que cada persona que está aquí se ha dedicado a hablar y a evangelizar y hablar de las buenas nuevas de Jesucristo. Es una de las claves más importantes porque esa es la manera que uno transporta la fe entre los hermanos. Y quisiera que usted diera una opinión o algo que usted piense de eso y de... Sí, ahí la Biblia dice que nosotros somos luz de la tierra, ¿verdad? Y su luz y sal de la tierra. Y la luz se hizo para alumbrar, Amén. ¿verdad? Y alumbrar en donde hay oscuridad. Así mismo. Si nosotros vemos una analogía de lo que estoy hablando comparado con lo que es nuestras vidas, lo que era pues nuestras vidas, nos podemos dar cuenta en que nosotros andamos en oscuridad, ¿verdad? Y así como nosotros andábamos en oscuridad, hoy en día aún hay muchas personas que andan en oscuridad. Pero Dios a través de su Espíritu Santo nos ha revelado la palabra para que seamos luz, ¿verdad? Y esa palabra es la que nosotros tenemos que llevar para aquel que está en oscuridad, para aquel que no conoce de la palabra del Evangelio, para aquel que no conoce las buenas nuevas. Amén. Una de las cosas que a mí me confrontó en mi vida cristiana fue esa, en que yo pensaba que todo estaba bien, de que todo era normal, que si todo el mundo lo hacía, pues no había problema. Pero en el momento en que esa palabra echa luz en nosotros, alguien que me la predicó, me doy cuenta de que mi condición no es la correcta. Me está mostrando cómo estoy yo delante de Dios. A veces esto no nos define cómo piensa el hombre de mí o cómo es mi vida con respecto al hombre, sino es lo que Dios piensa de mí y cómo es mi vida delante de Dios, ¿verdad? Entonces, para eso es la palabra y eso es lo que nos lleva a nosotros, que así como un día nosotros recibimos por gracia la palabra del Evangelio, nosotros tenemos que dar por gracia a otros que aún se encuentran en tinieblas y que son millones, porque diariamente mueren millones de personas sin conocer de la palabra o que han rechazado la palabra de Dios y pues nosotros sabemos el destino en el cual ellos van a estar. Bueno. Así mismo. Una de las cosas que yo he visto no es que he visto, he experimentado, es que
cuando, ¿sabes? Yo estaba creciendo en el Evangelio. Yo fui criado y crecido en el Evangelio. Ya. Pero no cuando tú en sí creces con ese gran anhelo encima, no ves las cosas bien diferentes. Y como en el aspecto mío, yo decía, bueno, yo pues estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy haciendo lo otro, leo la Biblia, oro, yo me voy a salvar y ahí estoy bien. Y no me venía en la mente de que tengo que ir a evangelizar, tengo que ir a predicarle a alguien, salvarle la vida a alguien, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Y a veces nosotros los cristianos nos enfocamos solamente en nosotros, cuando Dios nos ha llamado a que te conviertas, te entregues a Él y te vayas a evangelizar y a ir a buscar las almas, porque como quien dice, como había una anécdota que decía, si yo voy a desaparecer el mundo mañana y yo te digo a ti, ¿le avisarías a alguien? Para nada. Entonces ahí está el problema, porque tú tienes que ir y avisarle a todo el mundo para que nos preparemos. Claro. Y digo yo que ese es el problema que nosotros tenemos, muchos de los cristianos, que no salimos y no hablamos de la palabra de Dios. A veces también sabe que es por temor o miedo de que se vayan a burlar de uno o de cualquier otra cosa. Y yo puedo decirte de mí, yo era así, yo era bien, tenía un temor, no podía ni siquiera hacer un video, no podía hacer nada. Y tuve que orar fuerte a Dios y decirle, Dios, dame la fuerza, quítame el miedo, quítame, tú sabes, dame valor para poder ir afuera y decirle, Dios te ama. Porque no es fácil. A veces no es fácil, especialmente cuando tú en sí no te sale en ti a ir a hacer esas cosas. Así que a cualquier cristiano que esté en la iglesia y no ha salido, aunque sea decirle Dios te ama a alguien, te diría que pídale a Dios que te dé eso en tu corazón, que te dé amor, que te dé el anhelo por las otras armas. Eso es una de las cosas que yo Sí, pienso. mira Luis, una de mis experiencias al principio, cuando yo comencé a ir a una iglesia, Ujú. yo era un hombre que yo bebía, fornicaba, adulteraba, yo decía mentiras, yo robaba. Bueno, los 10 mandamientos me quedaban pocos para lo que yo hacía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ya ahí en la cuadra, en la calle donde yo vivía, ya me conocían a mí como era yo, Ujú. ¿verdad? Cuando yo vengo, yo comienzo a ir a una iglesia, yo voy y ya comencé a ir periódicamente cada domingo. Pero yo veía que los hermanos de la iglesia iban con una Biblia. Y yo digo, bueno, yo me voy a comprar una Biblia porque me dijeron, cómprate una Biblia para que leas en 3 semanas. Así fue. Cuando yo salía de mi casa para la iglesia, yo agarraba la Biblia y la metía en una bolsa negra. No sé cómo le dirán ustedes en Puerto Rico. Una bolsa. Una bolsa negra. Y la envolvía y me la ponía debajo del brazo para que nadie me viera que yo llevaba una Biblia. Porque si veían que, mira, Walter, ahora es evangélico, pandereta, venía la burla y la cosa. Y eso como que hasta cierto punto lo avergonzaba a uno. Sí. Y decía de lo que yo era. Y ahora después que hizo todo lo que hizo, ahora es que es evangélico, ¿qué tal? Y yo tenía esa pena, esa vergüenza porque me vieran con una Biblia en las manos, Sí. ¿verdad? Eso no creo que nos pasa a todos, Creo que ¿verdad? sí. Nos pasa a todos y en las cosas de Dios, Dios comienza a tratar con nosotros de a poco. Él va ahí. A veces Dios tiene ahí cambios radicales en algunas personas. Vemos que algunas personas llegan, le hablan de la palabra y comienzan a predicarla y entran con todo, ¿verdad? Pero otros fuimos más tímidos, fuimos más temerosos y nos cohibíamos de que nos vieran con una Biblia. Entonces, esa fue una de las experiencias que yo ahora, imagínate, si yo tenía pena por llevar una Biblia, imagínate qué pena no iba a tener por yo decirte, mira Luis, Cristo te ama. Ajá. No, nunca te lo iba a decir, ¿verdad? Sí. Pero Dios es el que nos va tratando con nosotros, Dios nos va enseñando, Dios nos va dando palabras, porque también nos íbamos a encontrar con personas que de pronto nos iban a confrontar y nosotros no podíamos tener la respuesta. Yo por lo menos no tenía una respuesta que decirle si me preguntaban, ¿por qué eres evangélico?
¿Dios existe acaso? Entonces no tenía respuesta para eso. Y entonces uno siempre trata como de evitar todo eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero Dios nos va enseñando, el Espíritu Santo nos va, una de las características del Espíritu Santo de Dios es Ujú. que Él nos enseña, ¿verdad? Él Así es el mismo. que a través del Espíritu, Él nos da el discernimiento y el entendimiento de la palabra. Ujú. Entonces, a medida que el Espíritu Santo comienza a orar y a tratar con nosotros en eso, ya nosotros como que comenzamos a tomar fuerza y a agarrar músculos espirituales y decir, bueno, ahora sí, pregúntame todo lo que me quieras Sí. preguntar, ¿verdad? Porque ya... Pero eso es un proceso por el cual va pasando todo cristiano, ¿verdad? Amén. Pero ahorita tú me hablabas que teníamos que ir y predicar. Fíjate, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, esto fue Jesús hablando, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Id por todo el mundo. O sea, Jesús no nos está diciendo, mira Luis, ir por todo el mundo si tú puedes, si te Ujú. da tiempo o si tú quieres. No, este es un mandato. Así mismo. Este es un mandato que el Señor le está dando a los discípulos y le está dando a la iglesia, ¿verdad? En que nosotros prediquemos el Evangelio. Así mismo. Ahora, Jesús podía hacerlo. Claro que Jesús lo podía hacer. Pero para eso el Señor coge, nos cambia, nos transforma para que nosotros seamos testimonio de la obra de Él, Amén. ¿verdad? Lo que Él hizo en la tierra y lo que hizo en la cruz, Amén. ¿verdad? Nosotros tenemos que testificar de la obra redentora de Jesús, Ujú. ¿verdad? Y Él nos enseña y Él nos da esa oportunidad para que nosotros prediquemos y que nosotros alcancemos las almas. Que lo pueda hacer Dios, claro que lo puede hacer, Ujú. pero a Él le place que nosotros, por agradecimiento, por lo que Él hizo en nosotros, en nuestras vidas, nosotros llevemos ese evangelio. Amén. El Señor a nosotros nos salvó para que salváramos a otros. El Así Señor mismo. a ti te bendice para que no te quedes con la bendición, sino para que tú bendigas a otros. Amén. Si Así tú mismo. estás enfermo, el Señor te sana para que tú le des palabra a alguien que esté enfermo y esa persona en fe crea que es sano y es sana. Entonces el Señor, lo que Él hace con nosotros es para que nosotros lo hagamos con otros. Y eso es parte del Evangelio, ¿verdad? Así Que mismo. si nos preguntan qué es el Evangelio, sí, la respuesta más rápida es, sí, a predicar las buenas nuevas. Sí, las buenas nuevas de la cual Jesús nos habló. Ujú. Pero el Evangelio se trata de hablar de la vida de Jesús, Así mismo. hablar de la doctrina de Jesús y hablar de los milagros que hizo Jesús. O sea, nosotros vamos a testificar de lo que Jesús hizo en la tierra y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Ellos Así mismo. testificaron lo que ellos vieron durante ese tiempo que caminaron con Jesús y la gente le creyó, ¿verdad? Porque ya tenían la convicción de quién eran ellos, sabían que ellos habían caminado con Jesús, Ujú. sabieron que ellos vieron los milagros y que ninguna otra persona se lo podía decir con más exactitud que ellos. Y por eso la gente creía, Así ¿verdad? mismo. Entonces por eso el Señor siempre, Él nos manda eso. Este es un mandato. Ujú. Todo cristiano, toda persona que viene a los caminos del Señor, eso no es que si estoy cansado puedo, si no. El Señor nos dice, id y predica. Así mismo. Y esa es la ordenanza, el mandato del cual nosotros tenemos que recibir y llevarlo a la práctica. Amén, ¿Verdad? amén. Y eso es algo importante porque ahí mismo me robaste el versículo porque si viera ese es el que tenía que iba a leer y ahí mismo dice que vayas y prediques la palabra, pero que tampoco te estreses por esas personas porque al ya tú verle predicado la palabra, ya tú saliste de tu, como quien dice, de tu, se me olvidó la palabra esa, de tu mandato. Ya la persona ya recibió palabra, está en él si se quiere convertir, no se quieren convertir. Ahora sí, una cosa que siempre he dicho es la oración. Nunca soltar la oración. Si tú sabes que hablaste a alguien o le evangelizaste a alguien, cógele el nombre y ora por esa persona. Una oración simple, no tiene que ser algo tan de eso y entrégaselo a Dios.
porque también a veces eso también ayuda bastante. Y como quien dice, ya lo estás presentando a Dios y le dice, mira, Dios, te presento a esta persona que ya le evangelicé, ya yo hice mi parte, haz lo tuyo, tócalo, hazle algo, o Señor, házmelo encontrar otra vez para poder hablarle otra vez un poco más, o algo así, dale amor, dale más paz, más anhelo de Dios. Y yo he visto muchos testimonios que hay personas que a veces tú solo pasas y solamente por la manera que tú estás vestida le llamas la atención. Dice, espérate, él tiene algo diferente. Esa persona tiene algo que yo quisiera saber qué es. Y solamente con ese interés ya empieza una manera de buscar algo de Dios. Y a la hora tú vienes y dices, sí, mire, Dios te bendiga, yo soy cristiano. Ya ahí viene, es una manera de evangelizar a las personas también. En el mundo la gente siempre nos va a mirar la parte externa de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente camina conforme a lo que está viendo. Nosotros lo podemos ver en las modas. Llega alguien, un tipo cogió, a ese tú te pones a ver un desfile de moda. Oye, los vestidos más horribles, que si yo fuera mujer, yo esos vestidos no me los compro. ¿Ah? Aparte de caro, esos son, pero para payasos, ¿verdad? Mas sin embargo, ese tipo que creó esos vestidos, y hay una audiencia, hay una gente que va es a ver el vestido y a ellos los impresiona, ¿verdad? Entonces, esa parte visual impresiona a primera vista a cualquiera, porque es el primer contacto que nosotros tenemos con el mundo externo, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida cristiana, la gente siempre nos va a ver cómo hablamos, cómo vestimos, si olemos bien, olemos mal. Si nosotros nos ponemos a ver la vida de Jesús con sus apóstoles, los fariseos criticaban mucho a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían, mira, Jesús anda con cobradores de impuestos, anda con prostitutas, o sea, siempre miraban, era lo malo de aquellas personas que seguían a Jesús. Y basado en eso, ellos tenían como que la opinión de decirle a sus seguidores, no sigan a Jesús porque mira con quién anda Jesús, sí, ¿verdad? Entonces, hoy en día aún vemos eso, ¿verdad? En que a veces nos podemos acercar a una persona y lo primero que nos hacen y nos van a mirar es así. Pero en el momento en que tú comienzas a hablar, ¿verdad? Ya eso va a ser la diferencia, ¿verdad? Eso te va a dar a ti un valor espiritual en el sentido en que ya la persona no está viendo tu vestido, sino en lo que tú estás hablando. Yo tuve una experiencia, Luis, durante mi bachillerato en Colombia. Yo tengo un amigo, ese lo conocí yo desde primero de bachillerato en secundaria. Eso fue en el año 70. Hasta el sol de hoy es mi amigo. O sea que han pasado 54 años y ese es mi amigo, amigo. De los pocos amigos que yo tengo, es él, ¿verdad? Yo tuve una amistad y él es una persona muy inteligente. Ese tipo es escritor, es fotógrafo, actor, pintor. Yo lo admiraba a él y lo admiro, ¿verdad? Ya hoy no hace mucho de estas cosas, pero yo lo admiro y yo lo considero una persona muy inteligente. Yo duré un tiempo en que perdí el contacto con él, yo estando aquí en los Estados Unidos. Y bueno, y a través del Facebook, que esto nos da la oportunidad de entrar en contacto con personas que, bueno, tenemos tiempo que no las vemos. Y a través del Facebook, yo lo ubiqué, y lo llamé, ¿qué tal? Y nos pusimos a hablar. Ya yo conocía de la palabra, ya yo era cristiano. Y comenzamos a hablar. Y en toda la conversación que tuvimos, yo comencé a hablarle a él de la palabra, ¿verdad? Y yo le hablaba y le hablaba de la palabra, le hablaba. Ya al final me dice, Walter, ¿cómo has cambiado? Y yo, ¿por qué? Yo hoy en día tú eres una persona que te escucho hablar acerca de Dios, de Jesús, y tienes el conocimiento.
Y dice, bueno, eso es lo que hace Dios con uno, ¿verdad? Así es con la gente que está en la calle, que nos mira, que nos ve. Cuando nos miran, nos ven y nos pueden discriminar por ese aspecto externo de nuestras vidas. A los que te escuchan hablar, te escuchan, comienzan a ver que tú eres una persona que tienes el conocimiento de la revelación de la palabra. Entonces ya cambian la perspectiva, ya no te van a ver cómo estás vestido, sino por lo que tú estás hablando. Y por lo que tú estás hablando del pasado en tu testimonio, ¿verdad? En lo que Dios ha hecho con nosotros, en lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? En lo que Dios está haciendo para que nosotros seamos de influencia y ganemos a otros. Y ahí es donde el Espíritu Santo comienza a darle a ellos convicción de la palabra y ahí es donde tiene un efecto, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Y nada, así mismo dice, mira, en Mateo, así mismo como Jesucristo se pasaba predicando por todos lados, como en Mateo 4:23, que habla de Jesús que corría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas. Y lo que me gusta más tú sabes, de la historia de Jesús es que Jesús vino a cambiar todo, a cambiar la historia, a cambiar el mundo, la manera de pensar, porque en el tiempo de antes, podemos decir en el mismo todavía tiempo de Jesucristo, cuando estaba con nosotros en la tierra, se dedicaba de que los judíos estudiaban. Sí. Y ellos estudiaban la palabra hasta que se graduaban. Cuando se graduaban, ellos esperaban que uno de los más grandes los eligiera para ellos seguirlos. Y una de las cosas era que ellos estaban un par de días ahí y los inspeccionaban y decían, bueno, tú como que tú no vas a ser bueno para estar conmigo, predicar la palabra de Dios. Vete con tu papá y haz la profesión de tu papá. Y eso era lo que ellos hacían todo el tiempo. Y lo que me gusta de Jesús era que él era el que iba a recoger a todas esas personas que todo el mundo dejaba y no le decían, no, tú no sirves, tú no puedes predicar de la palabra de Dios. Y Jesús venía y le decía, ven, no te preocupes, Dios te ama, Dios te restaura, ven, vamos a predicar, como cuando él iba allá, que le decía a los pescadores, ya no vas a ser pescador de peces, sino vas a ser pescadores de almas, síganme. Y todas esas personas que en sí siguieron a Jesús fueron personas que supuestamente fueron rechazados por las personas grandes de los evangelios. Y Dios demostró que de la persona más baja puede salir a alguien grande y que pueda predicar de la palabra de Dios. Y eso es una de las cosas que siempre me ha impactado más de la Biblia, que no importando en la situación que tú estés pasando, o no importando tu vocabulario, no importando cómo tú seas, Dios siempre está ahí para ti. Dios siempre está dispuesto a usarte. A menos después que tú pongas de tu parte, Dios siempre te va a usar. Dios siempre va a estar ahí para ti. Él nunca va a... se me olvidó cómo se dice la palabra, pero Él nunca va a dejar su palabra en vano. Y por eso es bueno salir y predicar la palabra de Dios. Porque solamente con decir un testimonio simple puede ver 10 personas, 100 personas en una área que tú estés diciendo tu testimonio. Y por lo menos a una persona que tú que le llegue y le impacte ese testimonio, hace un cambio. De esa persona viene, se convierte a Dios y da otro testimonio, se convierte en 10 o 20 más. Y eso es algo que Dios no viene a buscar a ver cuántas personas tú has restaurado. Él lo que busca es que tú te entregues a Él. Tú busques de Él y des lo más que tú puedas para Él. Y esas son muchas cosas que siempre me han impactado. Que por eso nosotros tenemos que ser como Jesucristo. Dar testimonio y hablar de la palabra. Porque esa es la única manera que podemos llegar a una persona. Y yo he visto que muchas veces de los videos que hemos hecho y eso, hay mucha gente que me ha escrito y me han dicho, wow, eso, fíjate, estaba pasando por algo
Y me animó un poco el testimonio que escuché del tal hermano que habló. Y yo le digo, wow, me alegro porque ese es el propósito que hacemos estas cosas. No es solamente para hacerlos y que nos vean, sino que le llegue a alguien y les toque. Y como este tema que estamos haciendo de evangelismo no lo estamos haciendo así solo por hacerlo, sino que es más para animar a los hermanos a que salgan, hablen de Dios o en los videos, que hagan un video de YouTube o en Instagram o lo que sea. Tú sabes, una palabra que tú saques y digas, hace algún cambio a una persona. Y algo más que tú quieras poner, algo que tú quieras... Mira, Luis, si nosotros nos ponemos a ver la vida de Jesús, Jesús era Dios. Uh-huh. De hecho, en el libro de Juan dice que en el principio él era el verbo, ¿verdad? Uh-huh. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, Uh-huh. Jesús era Dios. Ahí nos está hablando de quién era Jesús, ¿verdad? ¿Conocía Jesús la palabra? Claro. La palabra es más, todas las cosas fueron creadas por la palabra. Uh-huh. O sea, quien hablaba era Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿qué podemos ver en Jesús? Jesús era Dios, pero Jesús vino y fue 100% hombre igual. Pero aún siendo hombre, él conocía de la palabra. Él igual desde niño fue instruido en la palabra, ¿verdad? Él desde los 12 años ya predicaba en la sinagoga y la gente quedaba asombrada de lo que Jesús como predicaba la palabra, ¿verdad? Entonces él tenía conocimiento de eso. Ese fue un modelo, un estilo de vida que el Señor nos dejó. Yo ahorita te dije que es el Evangelio, ¿verdad? Es hablar de la vida de Jesús, es hablar de la doctrina de Jesús, es hablar de los milagros que hizo Jesús, ¿verdad? Esas son las buenas nuevas, ¿verdad? Y ese fue el estilo de vida que Él nos dejó. Él hizo eso para que nosotros hiciéramos lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, una de las formas de evangelizar es hablar de Él, porque Jesús es el centro de todo. Aunque yo puedo testificar con mi testimonio, pero en mi testimonio está Jesús, porque yo no cambié porque yo quise cambiar. Yo cambié porque el Señor me cambió a mí, ¿verdad? Porque el Señor me mostró la verdad. Y yo aún viviendo en luz, en tiniebla y viviendo en mentira, yo aplico esa verdad a mi vida y es ahí donde comienzo a testificar de mi vida y comienzo a hablar del efecto que tiene la palabra que Jesús habló y predicó, el efecto que tiene en mí. Nosotros somos llamados a eso. Por eso en esta parte del versículo que estábamos leyendo ahorita dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Ni siquiera, ahora cuando dice id por todo el mundo, sí, no es como una vez un predicador dijo, le dijo a alguien, pastor, fíjese que el Señor me reveló que yo voy a ir a evangelizar a la China, ¿qué tal? Y el pastor le dijo, sí, bueno, comienza con los chinos que viven aquí, ¿verdad? Entonces, no, el Señor a veces, ese ministerio lo tenemos que comenzar a aplicar primero en mi familia, ¿verdad? Porque el primer ministerio que tenemos es el de la familia, ¿verdad? ¿Qué hacemos con predicarle al de afuera? Pero si mi hijo está en drogas, si mi hijo está en alcohol, si mi hijo está en fornicación. Yo no, tengo que comenzar ahí en mi familia. Yo tengo que comenzar a predicar ahí para que cuando ya mi familia sea alcanzada, pues voy a mi vecino, voy a mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Voy ya a la comunidad, al barrio, y ahí voy ampliando el espectro, ¿verdad? Y es ahí en donde Dios, ese es como un orden en el cual Dios nos comienza a mover, ¿verdad? Porque es ahí donde nosotros comenzamos a cultivar el amor de Dios. Es ahí donde nosotros comenzamos a ver el amor de Dios. Wow, lo hizo conmigo, lo hizo con mi familia, lo hizo con mi vecino, lo está haciendo con el compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces,
esa es la primera parte de este versículo, ¿verdad? En que nosotros tenemos que ir a predicar eso, tenemos que hablar de eso, en que no nos quedemos nosotros. Una de las cosas que nos pasa a los cristianos es que a veces hasta le queremos predicar al mismo cristiano. Ujú. Entonces Jesús dijo, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos, ¿verdad? Sí mismo. Y el enfermo es aquel enfermo espiritualmente, no es que esté enfermo físicamente, aunque lo puede estar, ¿verdad? Sino que espiritualmente está perdido, ¿verdad? Está en pecado. Nosotros tenemos que hacerle ver a ellos, ¿verdad? La condición en que está, porque nosotros no podemos llegarle inmediatamente, mira, arrepiéntete, que no. Lo primero que yo te voy a decir es de que me voy a arrepentir yo. ¿Ah? Mira que el Señor dio su vida por mí. Yo no lo mandé a que, yo acaso lo mandé a que diera su vida por mí. ¿Y por qué? No para salvar. ¿De qué me está salvando? Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando le vamos a predicar y hablarle de algo a alguien del Señor, nosotros primero tenemos que mostrarle el espejo, confrontarlo con su vida espiritual, ¿verdad? Yo no puedo decirle, tú eres un ladrón. No, yo necesito mostrártelo para que tú mismo, en un momento dado, tú reacciones y dices, yo soy un ladrón, ¿verdad? Y de esa manera, amorosamente, la persona va a entender su condición, ¿verdad? Nosotros somos llamados a eso, ¿verdad? De eso se trata el Evangelio, ¿verdad? Y que lo hagamos a todo el mundo, ¿verdad? Que lo hagamos a todo el mundo. No sé, otra parte de la pregunta que tú me hiciste. Mira eso. Siempre nos van a mirar de esa manera. Nosotros vemos, yo ahorita te hablaba del estilo de vida de Jesús y ese fue el estilo de vida que Él nos dejó y es el que nosotros seguimos porque es el patrón, ¿verdad? El modelo que Él nos dejó. Dios escogió a 12 hombres, ¿verdad? Y esos 12 hombres anduvieron con Jesús por 3 años y medio, algo más o menos. Y Jesús no era bien visto porque eran pescadores, cobradores de impuestos. Había uno que era un celote. El celote es una persona como un guerrillero. Era una persona que estaba inconforme con lo que el imperio romano estaba haciendo con Israel, en que el imperio tenía sometido a Israel en los impuestos, en la cultura, en la economía, en la política. Realmente Israel no tenía ni voz ni voto. Era una colonia del imperio romano. Y los celotes se levantaron, fueron esos hombres que se levantaban en contra del sistema que existía en el momento. Eran unos guerrilleros, ¿verdad? Y ellos lo hacían de una manera para querer pelear contra ese imperio y querer liberar a Israel. Bueno, dentro del grupo de Jesús había un celote. Entonces, fíjate la tipología de gente con la cual Jesús se rodeó, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió? Que durante ese tiempo ellos caminaron con Jesús, ¿verdad? Y ellos vieron la obra y la mano de Dios, de lo que hacía con la gente y lo que Él hacía con ellos. Jesús les enseñó. Ellos, a pesar que ellos, cuando Jesús lo capturan, Jesús muere y resucita. Ellos, cuando capturan a Jesús, ellos se dispersaron porque temieron a que fueran a tomar represalia y así fue. Comenzaron a buscarlos a ellos. Ellos por eso cada quien agarró por su lado. Entonces nosotros ahí vemos el temor y el miedo que ellos sintieron, pero lo que Jesús había dejado en ellos, eso no se le había olvidado, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús se les aparece, que están en un aposento y Jesús atraviesa la pared y se le presenta, ellos ahí inmediatamente el switch lo vuelven otra mente. Este es el Hijo de Dios. Este era el Mesías, ¿verdad? Lo que Él habló y lo que Él dijo, eso es verdad.
¿verdad? Ellos no se les olvidó lo que ellos habían visto. Entonces ellos comenzaron entonces a predicar esa palabra. Entonces ya comenzaron a perseguirlos a ellos, pero a ellos les valió, ¿verdad? A ellos les valió porque ellos eran tal su creencia y su fe en Jesús que ellos no dejaban de predicar. Y por eso vemos, por ejemplo, a un Pedro que dice que en su primera predicación se convirtieron 5,000 personas. Ahora, ¿qué tan fácil de palabra podía ser Pedro? Yo creo que no. No era una persona muy culta, ¿verdad? Y su hablar no era como que muy fluido, como lo podía haber sido Pablo. Pablo era una persona culta, pero Pedro no. Pero era el Espíritu Santo trabajando y actuando en Pedro, en que hablaba Pedro y 5,000 personas se convertían. Ahora, ¿tú crees que esa gente ya veían a Pedro como lo que era, el pescador o el tipo que le volaba las orejas a la gente? No, no. Entonces, ahí nosotros vemos el cambio que ellos tienen, ¿verdad? Y es donde ellos se dan cuenta que lo que hizo Jesús en ellos, y gracias a lo que Jesús hizo en ellos, y que ellos se atrevieron a continuar y a hacer lo que nos dice el versículo en el libro de Marcos, de ir y predicar el evangelio. Eso, gracias a eso, nosotros hoy en día estamos aquí. Amén. Porque si ellos no hubieran continuado ese trabajo, no estuviéramos aquí. Amén. Así mismo. Y si te pones a leer en la Biblia, en todo libro, va a decir que evangelicemos. En todo, si te pones a leer en todo lugar, en todo momento, Jesús siempre estuvo hablando de evangelizar. Y por eso también estamos aquí, hablando y predicando y hablando de las cosas de Dios. Porque ya cuando uno se empieza a meter en las cosas de Jesús, uno como que se enamora y quiere seguir buscando más. Y no sé si te ha pasado a ti que, bueno, como yo estaba diciendo al principio, que cuando uno pues pequeño y uno de esos pues iba a la iglesia y no se metía en las cosas de Dios como uno debería de meterse, hasta que uno pues en sí termina enamorándose de las cosas de Dios. Y pues uno se pone a leer un versículo un día, o 2 meses después se pone a leer otro versículo, pero ya después cuando tú te pones a leer la Biblia de verdad y empiezas a entender las historias y empiezas a desarrollar cómo va hablando y predicándote la palabra y enseñándote y hablando de muchos testimonios que hay ahí, te va ayudando a desarrollar y te da con ganas de como que conocer más y entender más. Y uno dice, tengo que leerlo otra vez porque como que algo me faltó, tengo que estudiar más y a veces uno tiene que, tú sabes, la Biblia habla mucho por parábolas. Sí. Y a veces uno pues las interpreta mal y a veces uno las interpreta bien, pero uno tiene que orar y pedirle a Dios que le ayude a desarrollar entendimiento. Porque si tú lees la Biblia y te desarrollas con la Biblia, cualquier persona que tú vayas a evangelizar, una pregunta o algo que te quiera decir, no se te va a hacer difícil porque ya tú leíste. Ya por lo menos tienes un poco de entendimiento. Ya el resto de ahí es más por parte de testimonios, por parte de cómo tú te has desarrollado también. Como una vez yo estaba trabajando haciendo roofing, techo, y estaba trabajando ahí eran 5, y estábamos así, yo estaba calladito, estaban todos ahí hablando y eso, entonces tú sabes que la mayoría del mexicano le gusta tomar, le gusta de eso. Sí, bastante. Entonces estaba bien soleado y yo estaba recién empezando a trabajar. Me dicen, ya está bien caliente, es tiempo para una chelita, como decían ellos. Y yo le digo, chelita, estamos en un techo, nos vamos a caer. Y le dice, sí, vamos. Y yo le digo, no, yo no tomo. Me dice, ¿cómo que no toma? Y eso trataban de meterla ahí para que uno tomara. Y trataban. Y yo le digo, no, mira, yo no tomo porque soy cristiano.
Oh, cristiano. Ah. Y ya de ahí ya como que no me de eso. Entonces ya al otro día cuando fui a trabajar, como que me probaban. Toma, una cervecita, otra cervecita. Y yo, no, gracias, no. Hasta que un día, pues, me acuerdo que ya llevaba como un mes o algo así. Viene uno y me dice, mira, tú que no bebes y no de eso, ¿qué tú haces entonces? Y yo le digo, pues nada, yo voy a la iglesia, le sirvo a Dios, toco de eso. ¿Quieres ir y mirar a ver cómo es? Sí, vamos a ver qué, de curiosidad. Ok. Y fue uno. Y después que fue él, fue tranquilo, normal, no pasó nada. Y de repente fue y le dijo al amigo de él que había sentido como que algo raro. Y le dice, al otro le dice a él, qué raro, yo voy a ir contigo a ver qué es lo que tú sentiste. Y fue. Y de repente me acuerdo que estaban predicando y fue un culto de jóvenes ese día. Fue un viernes. Y ellos fueron y se pusieron ahí y predicaron. Vino un evangelista de Orlando y empezó a predicar, bla, bla, bla. Y al final se ministraron y de repente cuando abro los ojos y miro, estaban al frente llorando los dos y se convirtieron. Y de ahí dos convertidos, faltaban los otros tres. Y yo le digo, bueno, ya vamos a tratar de llevarnos los otros tres de una vez. Y empezamos a hablarle a ellos y empezaron a ir y dijeron, wow, la diferencia en que cuando uno está en la calle y no piensa en nada en la vida, porque cuando uno está apartado de Dios y no conoce nada de la Biblia, se pone uno a hacer tú sabes, los vicios, a tomar o a pariciar o estar con mujeres o hacer otras cosas que no debe estar haciendo. Y al final del cabo, como tú decías del testimonio que estabas hablando de ahorita de un hermano, que al final al cabo, después todo lo que hacían ya en la noche se sentían vacíos. Sí, Y me estaba diciendo uno de los más mayores que estaba trabajando conmigo y me decía, wow, yo antes me sentía con esa soledad, aunque yo siempre me veía feliz, me veía todo eso, pero siempre cuando estaba ya en la noche oscuro, me sentía solo, me sentía como que algo me seguía, algo como un mal o algo. Y desde que se convirtió, sintió un cambio, una paz, un amor, no se sentía bien liviano. Y esas son las cosas que hace Dios. Porque uno no hace nada, uno solamente lo que va es a hablarle. Y Dios hace muchos cambios. No es que también va a hacerte un cambio de ahora para mañana, sino que todo lleva un proceso. Y en ese proceso, pues tú tienes la opción de o seguir y buscarle a Dios o apartarte. Y en ese momento, nunca te dejes, nunca te alejes de las cosas de Dios. Porque Dios siempre va a estar ahí para ti, no importando qué situación. Y con lo que yo he visto, no te vas a arrepentir si te conviertes de Dios. ya. Es... Ujú, Mira, Luis, en todo lo que nosotros hemos hablado, ¿verdad? ujú, Nosotros hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Y, pero esto, como dijiste tú, es un proceso, ujú, ¿verdad? Y el proceso va a durar de acuerdo a como tú lo decidas. ajá, Si nosotros vemos al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y Moisés va, liberan al pueblo, el tiempo que ellos más o menos podían durar de ir de Egipto a la tierra prometida podían ser 3, 4 días. Pero por su misma condición espiritual y moral que ellos traían de 250 años de esclavitud, ujú, ¿verdad? Ya ellos estaban adaptados a ese sistema. Muchos adoraban otros dioses, muchos practicaban cosas que no le agradaban a Dios, ¿verdad? Entonces, esa condición de ellos, espiritual y moral, es lo que lo lleva a ellos a tener un pensamiento de, de una doble agua. Sí, creemos en el Señor ujú. que trae un libertador y nos da libertad, pero oye, tú nos estás trayendo al desierto, aquí no vamos a morir. Ellos veían las dos partes,
lo físico y lo espiritual. Y a veces lo espiritual los llevaba a ellos a creer más, lo físico los llevaba a creer más en lo físico. Tenemos hambre, donde ahí no había un Walmart, ahí no había un Publix, ahí no había un Winn-Dixie que podían decir, vamos a comprar allá. Entonces, esa escasez y esa inexistencia de lo que yo necesitaba, lo llevaba a ellos a dudar y a que su fe desmayara. Fue por eso, esa forma de pensar de ellos, lo que retrasó el tiempo en que ellos llegaran a la tierra prometida. Lo que estaba supuesto a llegar en 3, 4 días, duraron 40 años para llegar allá. Entonces, ¿quién decide eso? ¿Quién decidió eso? El mismo pueblo. Eso mismo nos sucede a nosotros, ¿verdad? En lo que yo estoy creyendo, si a mí me hablan, a ti te hablan de la palabra, del evangelio, pues en mí está, bueno, si nosotros, fíjate lo que dice en el mismo versículo que estábamos leyendo, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí el verbo creer, ¿verdad? Creer lo asociamos con la fe, ¿verdad? Entonces, dice, hay dos tipos de personas, el que cree y el que no cree, ¿verdad? Entonces, está dependiendo de mí en que yo crea. Si yo creo inmediatamente, tengo esa fe, tenlo seguro que Dios va a hacer la obra en ti lo más rápido y lo mejor posible. Pero si en mí hay esa duda, hay ese doble ánimo de que sí, de que no, el proceso va a ser muy largo. Vamos a llegar, pero va a ser más largo, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte en donde nos están hablando de lo que en verdad se trata la evangelización, tiene mucha importancia, es mi fe, ¿verdad? En que yo crea lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en que yo crea que Jesús era el Hijo de Dios, de que Él fue el Cordero inmolado, de que Él fue el que murió y resucitó por mí. Y no solamente que murió, sino que yo también morí y resucité juntamente con Él, ¿verdad? Pero muchos lo creemos y otros no lo creen. Sí. Y eso tiene unas consecuencias. Por eso dice, el que creyera será salvo, mas el que no será condenado. Ahí va a haber una consecuencia, ¿verdad? En esa parte de la evangelización. Entonces, muy importante es la decisión que nosotros tomamos, ¿verdad? Cuando nosotros nos hablan de la palabra del Señor, cuando nos hablan del plan de salvación. A mí cuando me hablaban de la palabra, tú lo que estás es loco y tostado, ¿verdad? Yo no creía. Pero ¿qué sucede? Que en la medida en que yo fui yendo más a la iglesia, fui escuchando palabras, el Espíritu Santo comienza a orar en nosotros. Y por eso el día menos pensado, como le pasaron a tus amigos, tú abriste los ojos y estaban allá adelante, ¿verdad? Eso no lo hiciste tú. Eso lo hizo el Señor. En el libro de los Hechos dice que en el principio los cristianos se reunían en casas, ¿verdad? Ellos predicaban la palabra, alababan al Señor, ellos diezmaban, ofrendaban, compartían todo. ¿Y qué dice al final? Dice que y el Señor traía los que iban a ser salvos. O sea, ya esa es la parte de Dios. La de nosotros es traerlos, ¿verdad? Hablarle, decirle, ¿verdad? Quién es Jesús, ¿verdad? El propósito de Jesús. Y la obra redentora la va a hacer el Señor. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que le va a dar a ellos convicción de su pecado, ¿verdad? Entonces cuando van a decir, si tú ves asistes a Alcohólicos Anónimos por algún motivo, ¿qué es lo primero que le dicen a ellos, al alcohólico? Que tú reconozcas tu condición de alcohólico, ¿verdad? Porque si tú no reconoces tu condición de alcohólico, pues tú estás diciéndole, no, yo estoy bien, yo no soy alcohólico, no necesito de esto, ¿verdad? Lo mismo somos nosotros. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecador, que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, que hemos fallado, le hemos fallado. Entonces, basado en eso, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos da la convicción, estás mal, necesitas de Jesús, ¿verdad? Y por eso es que
se presentan todas estas cosas. Ahí el Amén. Señor obra y la persona coge, va y pasa adelante, acepta al Señor, comienza a caminar. Ahora, dentro de toda esta evangelización, nosotros jugamos un papel muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro papel? A veces sucede esto, Luis, que tú coges y llevas a una persona a la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia va. Tú estabas dándole, duraste como un mes, mira, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, hasta que el tipo dice, para quitarte el cansancio, está bien, vamos. Y el tipo va. Pero el Señor lo toca, ¿verdad? Y tú estás feliz porque el hombre fue. ¿Qué sucede? Que después de eso, lo tuyo era llevarlo a la iglesia. Tu pensar era ese, llevarlo a la iglesia. No, ahora es cuando viene el trabajo más fuerte para nosotros, en que esa persona nosotros lo ayudemos a crecer, a madurar, ¿verdad? En la obra del Señor. Y a veces como cristianos nos olvidamos y nos conformamos con solo llevarlo a la iglesia. No, viene la otra parte de afirmarlo, de consolidarlo. Yo siempre digo mucho esto. Yo la otra vez viendo una película de, creo que se llama Valiente, algo así. No sé si la viste, una película cristiana. No. En esta película hay un muchacho que se crió con la abuela. El muchacho no tenía una autoridad sobre él prácticamente, pero había una banda, una ganga por ahí. Y dijo, no, me voy a meter a la ganga. Y cogió y habló y le dijo, bueno, tienes que pasar algunas pruebas y eso. Y lo comenzaron. Ya la última era que peleara algunos, bueno, tienes que matar a alguien. Y cuando tú pasas esa prueba, entonces ellos le dijeron, bueno, ahora eres uno de los nuestros. Llegaron todos, lo abrazaron. Le dijeron, ahora eres parte de nuestra familia. Fíjate lo que le están diciendo, ¿verdad? Lo que te pase a ti nos pasa a nosotros. Si eso lo hace el mundo para hacer lo malo, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? A veces llevamos a la persona y nos olvidamos. Ya no lo llamamos más, ya no lo visitamos más, ya no le hablamos más de la palabra. ¿Qué sucede con esta persona? Que se va a regresar a lo que hacía antes, ¿verdad? Entonces, el papel, aparte de llevarlo, nuestro papel es de afirmarlo, de continuar con él, de visitarlo, de hacernos parte. Así como para hacer los malos le dice, ahora eres parte de nuestra familia. El cristiano también tiene que hacer eso con el nuevo creyente. Ahora tú eres parte de nuestra familia, ¿verdad? Aquí estoy yo para ti. Si me necesitas, ten la confianza de que aquí estoy. Llámame, búscame. Si no podemos, vemos cómo resolvemos. Le hablas de la palabra, le enseñan. Lo mismo que hizo Jesús. Jesús tuvo 3 años y pico con ellos y fue enseñándoles a ellos, ¿verdad? A que esa fe se fuese fortaleciendo en ellos, ¿verdad? Pero a veces el cristiano nos conformamos con llevarlo y cuando venimos, oye Luis, y el muchacho aquel que traiste, no, se regresó otra vez. Pero ¿por qué? ¿Por qué se regresó? Tú continuaste con el papel que tenías que hacer con él. Entonces, eso es una de las cosas y eso hace parte de la evangelización. Sí mismo. En que nosotros arropemos a esa persona, que lo hagamos parte de la familia cristiana, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me encanta en Casa de Jubileo es que nosotros termina el servicio y mira, yo aquí estuve en una mega iglesia en donde yo conocía muy pocas personas. Pero a veces yo digo, y puedo culpar porque era una mega iglesia, 8,000, 10,000 personas, y tú no podías conocerlos a todos, ¿verdad? Pero la verdad que, ¿qué hacía yo por conocer a las personas? Me conformaba solamente con conocer al grupito. Pero la iglesia no era el grupito. La iglesia eran 8,000, 10,000 personas. Pues voy a tratar de conocer lo máximo posible. Casa de Jubileo tiene esto, que ahí llegas tú
y te arropan. Y no solamente ese día, después terminó el servicio, hola Luisito, ¿qué tal? O sea, y ahí voy creando una empatía contigo, ¿verdad? Un acercamiento en que cuando vienes a ver, ya tú los conoces a la mayoría, ¿verdad? Así mismo. Ya los conoces a casi. Yo por lo menos, yo en esta iglesia, yo casi a todos los conozco, casi todos los saludo, me saludan, ¿verdad? Ya eso te hace a ti parte de esa familia. Eso te hace parte de esa iglesia. Y de eso se trata el evangelio. Así mismo. De eso se trata de también de evangelizar. Amén. No tanto, no es que no tanto, sino no solamente en que tú le hables la palabra, sino en que tú arropes a esa persona, en que esa persona tenga la confianza que si un día tiene un problema, una situación, oye, voy a llamar a Luis, ¿qué tal? Oye, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy pasando por esto. ¿Será que puedes orar por mí? Ya la persona tiene la confianza. Pero si no nos acercamos a ellos, solamente nos dedicamos a llevarlos a la iglesia, ¿tú crees que esa persona te va a llamar en un problema? No, no. Entonces, tenemos esa es una de las maneras como tenemos que continuar con la evangelización, en que la fe de esa persona, nosotros tenemos que ser de influencia para que la fe en esa persona crezca. Amén. ¿Verdad? No, sí, y como siempre he dicho, nunca soltarlos de la oración. No. Siempre mantenerlos en oración, porque a veces no es algo carnal, sino es algo espiritual también, que es una guerra espiritual, que puede ser que estén, en inglés se dice attached, ¿cómo se dice en español? Estén atados a algo. Ya. Y eso los esté... si no rompen las cadenas, eso siempre al salir de la iglesia están como que haciéndolo así, como que jalándolos. Y por eso no se puede soltar las oraciones en esas personas recién convertidas. Porque son cadenas que a veces toman tiempo en romper. Y al no romper esas cadenas, están batallando entre ir a la iglesia o no ir a la iglesia, o regresaré otra vez a la iglesia o no regresaré a la iglesia. Y, ¿sabes? No es una guerra de él solo, sino que también es una guerra tuya, también se te hace tuya porque Claro. tú estás, como quien dice, invitándolo a la iglesia, tú estás trayéndolo a la iglesia. Y si no los ayudamos, literalmente pueden ir un día o 2 días, pero van a llegar a ese punto que ya no van a regresar. Y por eso es bueno también estar en las oraciones como hacen en la iglesia también. Y pues poner las personas que sean nuevas es algo bonito también, que uno ore y clame por ese hermano nuevo y en esos problemas que esté pasando en cualquier momento, que nos pueda llamar y decir, mira hermano, tengo esto, por favor ore por mí. Y uno coge ese tiempo y dedique a orarse a esas personas. Y eso es otra de las cosas que también he querido hacer. He querido hacer como oraciones por peticiones. Y también puede poner en los comentarios cualquier oración, cualquier petición que usted tenga. Y ahí estaremos orando por usted. Yo se los presento al pastor en la iglesia y cuando estemos en la noche orando, pues oramos por ellos también. Claro. Y igual a ustedes, si que esté viendo y no hay una iglesia o algo así y vive en la área de Cape Coral o Fort Myers, hay muchas iglesias también, casas de jubileo, tú sabes, no se quede en su casa, porque yo siempre he dicho que la iglesia es como un cargador. Cuando más tú te sientas agotado, cuando te sientas cansado o no te sientas con ganas de buscarle a Dios, ve a una iglesia, busca y ahí eso te va a recargar, te va a ayudar a levantarte otra vez con una palabra o de la prédica del pastor o un hermano te diga algo, eso siempre te anima, te levanta. Y siempre lo seguiré diciendo y siempre, nunca sueltes la oración, porque la oración es la base principal de nosotros. Y pues, como hay un dicho que lo que tú alimentas es lo que te controla. Si tú alimentas más la carne, pues obviamente vas a pecar más fácil. Te van a venir muchas tentaciones y vas a caer más rápido. Ahora, si tú alimentas más el espíritu, se te va a hacer más fácil aguantar esas tentaciones. Y Claro.
Muchas veces el problema de muchos cristianos que tenemos es que solamente oramos una vez a la semana o leemos la Biblia poco y tener esa Intimidad. intimidad con Dios es lo que nos ayuda a acercarnos más a Dios y lo que nos ayuda a aguantar las tentaciones, porque las tentaciones es algo grande que no todo el mundo aguanta. Las tentaciones es algo que si tú estás en la carne vas a caer bien fácil. Simplemente con algo que te pase tan simple se te puede salir una mala palabra. Sí. O pensaste mal, o miraste mal. Y esas son cosas que si tú no te metes con Dios y no te metes en la intimidad con Dios, se hace difícil poder vencer esas cosas. Y como cuando yo me salí, tuve un tiempo que estuvimos apartados, un testimonio que voy a hablar después, un día, y estuvimos a punto de separarme con mi esposa. Tuvimos un año que no estuvimos juntos para nada. Nos separamos completamente y empezamos pues obviamente cada uno a hacer su vida y cada uno estar haciendo las cosas y yo sí pues estuve haciendo las cosas bien mal, pariciaba, ¿qué no hacía? Todo lo que tú podías nombrar, hacía. Y cuando un día Dios me tentó y me estaba solo con un amigo mío haciendo lo que era. Lo que no debías hacer. Ajá, lo que no debía hacer para no estar diciendo cosas. Y estando en el carro, era como las 12 de la noche. Y estábamos un viaje bien lejos. Y viene y de repente escucho, así va, así te veo yo, tan destrozado. Yo no te he llamado para esto. Y yo me quedé como que, ¿será lo que me metí? ¿Será algo que esta voz está rara? Me cogí un terror, una cosa que le dije a mi amigo, llévame para mi casa, llévame para mi casa, me quiero ir para mi casa. Y no podía dormir, no podía de eso. Y de repente me da con hablarle a mi esposa que estábamos separados y llevábamos ya un año, que nos íbamos a divorciar. Y siempre nos íbamos a divorciar y nunca nos divorciábamos, porque Dios tenía un propósito que no nos íbamos a divorciar. Y viene ese día y me da con aparecerme donde vive ella y nos arreglamos ahí mismo. Y de ahí empezamos a ir a la iglesia porque empezamos primero sin ir a la iglesia, estábamos ahí y ella me dice, yo no sé, pero si vamos a arreglar las cosas, vamos a arreglar las cosas bien. Vamos a meternos con Dios y que Dios nos ayude a restaurar porque tú sabes, estamos bien lastimados y bla, bla, bla. Y fue un proceso largo, pero fue un proceso perfecto y hermoso porque Dios nos dio una hija, Dios nos ha restaurado nuestro matrimonio, hemos estado más feliz que antes y digo yo que es más difícil cuando tú eres cristiano y te apartas a volver a los caminos de Dios, es un poquito más difícil porque ya tú experimentaste sentir el Espíritu de Dios, experimentaste muchas cosas que ya como que no te emociona tanto a cuando tú eres nuevo, que recién lo experimentas. Y pues se hacía un poquito difícil, pero todo lo que yo hacía al pasado como que no lo podía dejar. Pero era porque por una palabra que le había dicho a ella, sí, vamos, me voy a meter a las cosas de Dios, pero no en sí me estaba metiendo. Entonces era una batalla. Iba a la iglesia, cuando salía de la iglesia a beber o a hacer todo lo que es de eso. Y no era un cristiano, era un cretino. Ajá, entonces solo era por mantener a mi esposa. La apariencia. Ajá, mantener a la esposa feliz. Hasta que un día me cansé y dije, o me voy para la iglesia o termino haciendo lo que debo de hacer. Y me puse a pensar ahí y dije, espérate. Cuando voy a la iglesia me siento bien, me siento tranquilo, estoy bien con mi esposa, estoy bien con los otros. Cuando me pongo a beber o me pongo a hacer otras cosas, me siento bien al momento, pero ya después al rato o empiezo a vomitar o no me siento bien o ya me siento vacío o empiezo a discutir con mi esposa. Y yo le dije, ya me cansé de todo esto, me voy a meter con las cosas de Dios. Sin mentirle, me metí bien metido. A ayunar, a orar,
a leer la Biblia, a la cuestión de la semana, ya no bebí, ya no hice nada. Pero fue así como que nunca lo hubiera hecho. Y de ahí tenía todavía las amistades que hacía todas esas cosas. Y siempre estaban, no, que esto, no, que lo otro. Y yo le dije, duele, pero hay que hacerlo. Dejé todas las amistades. Literalmente borré todo, todo, todo. Y le dije, Dios, si me estoy metiendo contigo, voy a meterme contigo completa, a full. Y desde esa vez, llevo ya como 5 años ya. Desde esos 5 años, nada, al revés. Si una persona me habla borracho o algo, me da hasta ganas de vomitar, me da. Y son cosas que solamente Dios puede hacer. Dios puede cambiar, Dios puede restaurar. Y muchas veces pensamos que por nuestra propia voluntad podemos hacer las cosas. Y si no nos metemos con Dios como deberíamos meternos y entregarle todo a Él, se nos va a hacer difícil cualquier cosa que tratemos de dejar. Sí, es que esto no se trata de lo que yo haga en mi fuerza, Ujú. ¿verdad? La salvación es por gracia, no es por obras. Amén. A mí una vez un hombre de Dios me dijo eh, que la salvación tenía un valor tan grande, que si Dios hubiese querido cobrárnoslos en dinero, no hubiese habido dinero en el mundo para pagar la salvación. Así mismo. Es así tan grande el valor que tiene la salvación que en vista que no lo podemos pagar ni por obras, ni por dinero, ni por nada, Jesús prefirió regalárnoslos. Amén. Nos dio ese regalo, Amén. ¿verdad? Entonces, ese el valor de la salvación es inmenso, ¿verdad? Amén. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a apreciar, lo que hizo Jesús en la cruz. Amén. ¿De qué se trata todo el Evangelio? Es de lo que hizo Jesús en la cruz. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, a veces nosotros nos olvidamos, a veces, no tenemos que acordarnos mucho del pasado, pero nosotros tenemos un pasado, ¿verdad? Ujú. Y tenemos que decir, ¿por qué estoy yo así? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Y por qué necesito yo de Cristo? Ujú. ¿Verdad? Pero vayamos atrás y nos vamos al libro de Génesis, ¿verdad? En el libro de Génesis dice que el hombre transgredió, el hombre pecó, por lo tanto quedaron, dice la Biblia en Romanos, que por cuantos todos pecamos quedamos destituidos del reino de Dios. Amén. Que no hay uno solo que diga que no es pecador porque hace mentiroso a Dios, Ujú. ¿verdad? Entonces, ahí comienza todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué culpa tenemos nosotros lo que haya hecho Adán? Bueno, lo que hizo Adán y Eva en el huerto es que eso fue transferido genéticamente, ¿verdad? Con ello la humanidad se multiplicó. Ujú. Llega el diluvio y quedan nada más Noé con sus hijos, sus esposas y su esposa, las esposas de sus hijos y su esposa. Vuelve la humanidad a multiplicarse. Pero ese pecado original aún se siguió transmitiendo. Entonces, por muy buenote que seamos nosotros, por muy santo que seamos, así tengamos alitas y nos digamos que somos querubines o arcángeles, por mucho que digamos, nosotros traemos el pecado genéticamente en nuestra sangre, Así mismo. de nuestro padre Adán. Si nosotros tenemos un hijo y dudamos o se duda del hijo, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Vamos a hacerle un ADN, toman una muestra de sangre del padre. ¿Por qué? Porque es en la sangre del padre, ¿verdad? En donde está la vida, Ujú. ¿verdad? Es la sangre del padre lo que nos dice de quién somos hijos. Así mismo. Entonces, nosotros
a través de nuestro padre Adán, se fue trasladando ese pecado original hasta el último día de la existencia de la humanidad va a ocurrir. Así Entonces, mismo. por muy buenos que seamos, traemos ese pecado. Y si nosotros no aceptamos a Jesús, si no recibimos a Jesús, si no hay un cambio de vida en nosotros y no pasamos de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque hay que romper, ¿verdad? Hay que romper con el pecado. Ujú. La sangre que corre por nosotros es la del Padre. Por eso necesitamos para un ADN, una identificación quién es el Padre, es la sangre del Padre, no de la madre. Si la sangre que corre por ti, por mí, es la de tu papá y la de mi papá, no es la de mi mamá, ¿verdad? Entonces ese pecado vino a través de la sangre. Entonces, por eso, por muy buenote que querramos hacer, pues vamos a ser pecadores, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hace la ley, ¿verdad? A veces muchos dicen, no, es que nosotros vimos por la gracia, ya la ley está abolida. No, la ley no está abolida. Jesús vivió conforme a la ley. El vivir conforme, nosotros vivimos conforme a la ley en pecado, ¿verdad? Pero Jesús, aún conociendo la ley, él vivió de acuerdo a la obediencia al Padre y a la voluntad de Dios. En Jesús, primero era el Padre, amaba a Dios con toda su mente, corazón y fuerza, ¿verdad? Amaba al prójimo. Dice la Biblia que Jesús fue probado en todo. Jesús no mintió, no robó, no fornicó, honró incluso a sus padres naturales. Jesús, esa ley, ¿qué hace la ley? La ley es el espejo que nos muestra la realidad nuestra espiritual y moral. La ley es lo que nos dice cuál es nuestra condición, si yo estoy bien o estoy mal delante de Dios, no delante del hombre, sino desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Entonces, la ley es un instrumento que Dios nos da para que nosotros sepamos en qué condición estamos nosotros, ¿verdad? Y lo primero que nos muestra la ley es que somos pecadores, ¿verdad? Sí Que mismo. yo no he hecho nada. Bueno, vamos a probarlo, le puedes decir a la persona. ¿Algún día has dicho una mentirita piadosa? No, si ¿quién no lo ha dicho? Eso te lleva a ser, ¿qué? Un mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Amén. Que algún día has mirado con otros ojos a una mujer. ¿Quién no lo ha hecho? Sí. Eso te hace que eres un adúltero. Los adúlteros tampoco heredan. Entonces, la ley, ese espejo, ¿verdad? Que nos muestra cuál es nuestra condición. Y la ley nos está mostrando en ese espejo que somos pecadores, ¿verdad? Entonces, si somos pecadores, si nosotros pecamos, ¿qué sucede? Que hay unas consecuencias. El pecado trae consecuencias, ¿verdad? Y una de las consecuencias es muerte, ¿verdad? No la muerte física, porque de hecho si vemos en el huerto, Jesús le dijo que ellos perecerían. Ellos perecerán, pero ellos no murieron. Pero muerte significa separación con Dios, ¿verdad? No andar en santidad. Ya eso nos hace unos muertos espirituales. En el momento en que estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, esa es la consecuencia que nos lleva a nosotros, el pecado a la muerte, ¿verdad? Ahora, el estar en pecado, ¿qué nos trae a nosotros? Cuando nosotros pecamos nos sentimos sucios, inmundos, ¿verdad? Hasta sin conocer a de Dios, nosotros reconocemos, wow, yo hice mal. Yo me siento sucio y tal. Entonces, eso nos trae, una de las consecuencias es esa suciedad. Otra cosa que nos lleva a nosotros, que la ley nos muestra, es que somos esclavos, ¿verdad? En el pecado, en transgredir estos 10 mandamientos, nos lleva a ser esclavos. Si nosotros
yo bebía, yo era un esclavo del alcohol, yo era un esclavo de la fornicación, yo era un mentiroso compulsivo. Me hago esclavo de esa condición mía, ¿verdad? Y lo otro que nos lleva a que nosotros, la ley, que nos lleva a que lo que la ley nos muestra es que somos enemigos con Dios. Porque si nosotros pecamos, transgredimos y hacemos nuestra voluntad, yo me estoy convirtiendo en enemigo de Dios. ¿Verdad? Pero lo bueno de todo esto es que dentro de esa evangelización mostramos la condición, la ley le muestra la condición espiritual del ser humano. Es que no solamente Dios se encarga en mostrarnos cómo estamos, sino que nos da una solución. Sí, ¿verdad? Una solución para la muerte, por ejemplo, es la eternidad. Muchos dicen, no, yo sí muero, ya voy a descansar. No, la vida continúa. La vida sigue. ¿Por qué? Porque Dios no hizo nada que tuviese un fin determinado. No. Dios no nos creó para vivir 70 años, 80, 40, 20, no. Todo lo que Dios hizo fue para la eternidad. Entonces, en esa eternidad está la vida. Dios nos hizo para vivir una eternidad. Ahora, mediante la muerte, ¿verdad? Vamos a conocer algo que es la eternidad. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde queremos ir nosotros en esa eternidad? Hay dos lugares a donde ir a la eternidad. Una con Dios y otra sin Dios. Con Dios, estar juntamente con Él por una eternidad. Y sin Dios, estar muerto espiritualmente, y hay un lugar para eso, que es el infierno. A veces nos da miedo hablar del infierno, sí, pero tenemos que hablar, porque de eso habla el Evangelio, ¿verdad? Y no podemos abolir eso, porque le estaremos quitándole una parte del Evangelio, como para quedar bien con la persona. No. Esto se trata de bueno y malo, ya. No hay un punto intermedio, ¿verdad? Entonces, la muerte nos muestra lo que es la eternidad, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde quiero estar? ¿Separado con Dios o con Dios? Depende de mí, depende de mi decisión. Y a todo esto, Dios nos da una solución. Y esa solución es la cruz. Y esa solución es Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús Él llevó sobre su carga todos nuestros pecados. ¿Verdad? Y fuimos justificados por Él. ¿Verdad? Cuando le hablamos del infierno a la gente dice, no, eso es mentira. Porque Dios es bueno, Dios es amoroso. Pero uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Sí, así. Y para que Dios haga justicia es en la ira. Todo aquel que anda en pecado, pues tenlo seguro que va a haber unas consecuencias. Y Él va a ser justo en que a dónde va a ir de acuerdo a lo que yo hice. No es porque Dios sea malo, el malo fui yo. Yo fui el que pequé, no fue Dios. Dios nos manda a nadie para el infierno. Nos vamos nosotros mismos para el infierno. Así mismo. Y si no hay un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Fíjate que, ¿cuál fue la primera prédica de Jesús? Arrepentíos y convertíos. Eso era todo. Que el reino de los cielos se acerca. Entonces, que tiene que haber un arrepentimiento en nosotros. ¿Y qué es arrepentimiento? Un cambio de dirección, ¿verdad? No vuelve. Hay dos palabras que son parecidas: remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es aquel que nosotros sentimos cuando hacemos algo malo y nos sentimos incómodos, nos sentimos tristes,
¿verdad? Y yo porque hice, eso es remordimiento. ¿Por qué? Porque más tarde lo voy a volver a hacer. O sea, no hay un cambio. Entonces, sentí remordimiento por lo que hice, mas sin embargo, lo continué haciendo. El arrepentimiento es reconocer que hice algo malo y que me aparté de eso malo, ¿verdad? Y más nunca lo volví a hacer. ¿Qué le dijo Jesús a María Magdalena cuando le iban a apedrear? Le preguntan, ¿dónde están los que te acusaban? Y dice, no, ya no están. Dice, bueno, yo te perdono, pero vete y no peques más. Hay un arrepentimiento en María Magdalena. Ya dejó de ser esa mujer que era. Entonces, y cuando hay ese arrepentimiento, viene la conversión del viejo hombre al nuevo hombre, ¿verdad? Porque no hay conversión sin arrepentimiento. Porque yo no puedo ser alguien convertido si sigo haciendo lo malo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el Evangelio. Y de eso hablaba Jesús y Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Así mismo. Entonces, esa parte de la evangelización es lo que nos va a llevar a nosotros a un... Si yo verdaderamente me arrepentí y me convertí, en lo seguro que yo voy a tener un lugar en los cielos con Jesús, nuestro Padre. Amén. Pero si no lo hice, no lo creí y seguí haciendo, pues voy a tener también un lugar en el infierno. Entonces, esa es la parte que nos da el Señor, parte de la solución. Yo fui ahí por ti. Jesús, Dios cuando nos ve a nosotros, Él no ve a Luis ni ve a Walter. Él ve a Jesús porque Jesús nos justificó. Él perdonó nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados, ¿verdad? A la cruz. Y nosotros fuimos absueltos de todo pecado, ¿verdad? Es como si tú vas a un juicio, ¿cuáles son las acusaciones? Esta y de pronto alguien dice, este tipo debe tanto, y alguien, ¿sabes qué? Yo voy a pagar la deuda de él. Eso fue lo que hizo Jesús, pagó nuestra deuda. Fuimos justificados por él, ¿verdad? Ya no hay condenación. Eso sí, apartémonos de lo que hacíamos mal, ¿verdad? Y cuando nos apartamos y creemos, ¿verdad? Porque lo otro es parte del arrepentimiento es la fe. O sea, yo me arrepiento por quien yo estoy creyendo que pagó en la cruz del Calvario mis pecados, ¿verdad? Y yo sigo a Jesús, camino conforme a Jesús, hago la voluntad y viene lo que es la obediencia y el sometimiento y la sujeción a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos eso, dice la Biblia que somos salvos. De lo que el Hijo libertare, cuando Él nos da la libertad, que nos saca de todo, dice, lo que el Hijo libertare será libertado, ¿verdad? Entonces, el evangelismo se trata de eso. Reconocer nuestra condición que pecamos, ¿verdad? Arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Pedir perdón delante del Señor que nos perdone todo pecado, toda maldad. Ser limpio por su sangre, por el sacrificio que Él hizo, porque no hay redención sin sangre, ¿verdad? Recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, o sea, someternos, obedecer a la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí somos, dice la Biblia, que somos adoptados, entramos a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Ya nos saca de esta familia de las gangas para venir a su familia. Y Dios quiere que en su familia caminemos conforme a la voluntad de Él, que es buena y agradable. No sé cómo te sentirás tú, pero yo, de lo que yo hacía antes, yo no quiero volverlo a hacer. No, nada me trajo, ningún beneficio. Ahora, problemas. Hacer la voluntad de Dios, oye, es lo mejor que me puede pasar. Fíjate, yo te voy a cortar un testimonio corto. Cuando yo vine a los caminos del Señor en la iglesia donde yo me congregaba allá en Venezuela, el pastor me dio el grupo de teatro para que trabajara con los jóvenes. Mi rutina
era viernes, sábado y domingo a beber. Yo podía estar bebiendo los 3 días que yo no me emborrachaba. O sea, ya eso me estaba llevando a mí un estado de alcoholismo ya. Cuando ya el trago a ti no te hace efecto, eres un alcohólico prácticamente. Y yo vengo a esta iglesia y comienzo a caminar, no tan bien, pero bueno, ahí estábamos y tal. Si tú me preguntas cuándo dejaste de beber, no fui a Alcohólicos Anónimos, no fui a ninguna fundación, no a ninguna parte. Así, sin un médico, sin un psicólogo, yo dejé de beber hasta el sol de hoy. Año 95 para acá, yo más nunca me puse una cerveza o un trago en mi boca. Entonces, estaba encargado de este grupo de teatro. Eran jóvenes. Yo era una persona que tenía como 43, 44 años. Y yo me sentía incómodo estar trabajando con ellos, jóvenes de 17, 18. Y montábamos obras de teatro y eso para evangelizar con eso. Y ellos tenían esto. Todos los sábados, ellos tenían algo que hacer. Todos los sábados, o alguien cumplía, o alguien le había dado un ascenso. Total que ellos lo celebraban. Había cake, había soda, había snack, había comidita, música. Terminamos después orando y eso. Y eso toda la semana había eso. Y yo me decía, wow, yo antes mi diversión era el ir a beber, el ir a emborracharme. Hoy en día no me tomo un trago y ando con estos muchachos. Yo me siento bien y me divierto y me voy tranquilo para mí. Eso lo hace Dios. O sea, dejé de hacer lo malo. Y aunque Dios me mostró esto, sí, no, yo me quedo con esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el caminar con Dios no es malo. Mucha gente dice, no, eso es lo más aburrido. No. Lo más aburrido es hacer lo malo, que hay un momento en que te cansas y ya, te aburres de eso y quieres otra experiencia mayor. No. Por más que hagas, nunca te llenarás. No te vas a llenar. ¿Por qué? Porque esa es otra cosa. Nosotros, los seres humanos, Dios creó a Adán para tener una relación con él. Nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Ese fue el propósito. Y nos hizo a su imagen y semejanza, que ninguna creación de Dios tiene ese privilegio. Amén. ¿Verdad? De hecho, hay uno de los salmos que dice, David, ¿quién es el hombre? Los ángeles dice, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de ellos? O sea, que ni los ángeles tienen el privilegio que tenemos nosotros. Y fuimos creados para eso. Amén. Si nosotros vemos cuando Dios formó a Adán, que cogió esa pelota de barro, cogió palo, formó, dice que él puso aliento de vida, él sopló en su nariz y fue vivificado. O sea, ¿qué significa? Que Dios puso de su espíritu en Adán, ¿verdad? Si Dios no hace eso, hubiese sido un muñeco de barro que nunca se hubiera levantado. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que hay algo de Dios en nosotros, que cuando nosotros lo sacamos de nuestra vida y lo apartamos de nuestra vida, es que queda ese vacío y hay esa necesidad de Dios. ¿Verdad? Por eso es que nosotros, el ateo, por muy ateo que diga, no, él tiene una necesidad de Dios porque fue hecho. En él hubo un soplo de vida de parte de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros nos lleva a veces a sentirnos vacíos y a buscar de Dios. Y ya, ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? No, a buscar de Dios. Así mismo. Y qué cosa más hermosa, ¿verdad? Que así como Dios vino y Jesús dio su vida por nosotros. Él tenía la opción de escaparse y no dar la vida por nosotros. Y si hubiera sido yo, Jesús, yo me hubiera ido. Yo le digo, ¿sabes qué, Dios? No, dile a Luis que pague, que vaya para allá, para la cruz. ¿Yo por qué? El amor de Jesucristo por nosotros fue tan grande que dio su vida. Juan 3:16. Y a veces hasta se me paran los pelos porque, tú sabes, no fue algo por decirlo, sino fue algo que se sufrió.
Sí. Algo, si tú te pones a ver la película que hicieron de... La pasión de Cristo. Se las recomiendo Ah, si no la han visto. Sí impacta, sí, sí. porque el sufrimiento que Él pasó por nosotros, nadie lo hubiera hecho. Y el amor fue tan grande, que dio su vida por nosotros y dijo, heme aquí, Dios, si esta es tu voluntad, haz de mí como tú quieras. Y son cosas que a veces no nos ponemos a pensar y vivimos nuestra vida como que nos da igual todo. Y si tú te pones a valorizar todo ese sufrimiento y todo eso que pasó, y nosotros vengamos y como quien dice, lo hagamos en vano, Ajá. como que no fue por nada, es bien grande eso. Y les recomiendo que vean la película, ¿verdad? Es lo Que más cercano a la Biblia, esa película. sí, y De, es bien impactante. de hecho, yo me veía en mi juventud, en mi niñez, había, cuando llegaba Semana Santa, que pasaban las películas, había una película mexicana, se llamaba El Mártir del Calvario, Ujú. y mostraban a Jesús con un hilito de sangre por aquí, otro por acá, otro por aquí. Y cuando yo leo la Biblia, ¿verdad? Y veo la película esta, claro que antes de ver la película ya la Biblia me mostró cuál Ujú. fue el sacrificio de Jesús, Sí. cuál fue el amor de Jesús hacia nosotros, ¿verdad? Dice que la Biblia, que en Isaías, que su rostro era irreconocible, Así sus mismo. carnes fueron, la piel fue desgarrada Los de sus azotas. carnes, ¿verdad? Entonces, el dolor, el sufrimiento que que haber padecido Jesús, ¿verdad? Tuvo que haber sido inmenso, Ajá. ¿verdad? Sí, Sí. y fíjate, algo en particular, eh, es tanto el amor de Jesús, ¿vale? Dentro de la Biblia, de la palabra, tú sabes que a Jesús fue capturado y fue llevado a Pilato, Ujú. pero Pilato no conseguía maldad en él, ni pecado, ni que había hecho nada, y este tipo, ¿quién es? Así mismo. Mas, sin embargo, él tenía la autoridad de absolver a un preso, de darle libertad a un preso, ¿verdad? Y bueno, voy a valerme de esto para que digan que libera a Jesús. Ujú. Y él coge y saca a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Era un celote. Era un tipo que se había levantado en contra del imperio romano. Ujú. Era un tipo que estaba peleando y batallando y haciéndole daño al imperio. Y los pone. ¿A quién quiere que suelte Barrabás? Y saca todo el expediente de Barrabás. Barrabás, esto. Y este hombre no ha hecho nada. Mas, sin embargo, la gente dice, no, suelta Barrabás. Si hubiera sido Jesús, Jesús siendo Dios, hubiera puesto en la mente de toda esa gente, bueno, digan que me suelten a mí. Así mismo. Pero no, soltó a Barrabás. Ahora, ¿fue injusto? Sí, pero ahí fue demostrado el amor de Dios hacia. ¿Qué significa? Tú sabes que todos los nombres tienen un propósito, un destino en nuestras vidas. Nuestros nombres no están puestos porque sí, Ujú. no. Si son los judíos, el nombre representa algo y el propósito en la vida de esa persona. Bueno, Barrabás significa una composición de dos palabras, Bar, Abad. Bar significa hombre, hijo la cosa. Bar significa hijo. Abba, Barrabás, Abba significa padre. ¿Cuál es el significado de la palabra Barrabás? Hijo del Padre. Imagínate el propósito de Barrabás. Está diciendo que era hijo del Padre y es absuelto. ¿Por qué? Porque se manifestó el amor de Dios hacia Barrabás. Si Jesús hubiese sido suelto, Barrabás a lo mejor hubiese muerto ahí en la celda y no hubiese escuchado de Jesús. Pero era necesario que soltaran a Barrabás.
viera lo que Jesús hizo en él, le testificaran lo que Jesús hizo, no sé si Barrabás se convirtió. Yo creo aquí, cavilando, que a lo mejor sí, porque estaba dentro del propósito y eso era lo que significaba eso. Entonces, ahí fue manifiesto el amor de Jesús hacia Barrabás. Y dije, no, tranquilo, Barrabás, yo prefiero morir antes que tú, pero que tú un día me vas a aceptar y me vas a recibir y tú vas a estar conmigo, ¿verdad? Entonces, fíjate el amor inmenso de Jesús. Ah, que ya te digo, si hubiese sido yo, dices, no, suéltame a mí, deja a ese tipo allá preso, que ese sí ha sido malo, ¿verdad? Pero ahí vemos el amor de Dios. Tan es así, Luis, que eso no fue hecho en ese momento. No, la Biblia nos dice que desde antes de la fundación del mundo ya estaba predestinado que eso iba a pasar y que Él iba a morir por nosotros. Es tan inmenso el amor de Dios, Así ¿verdad? mismo. Una vez un hombre me dijo, ¿por qué Jesús murió crucificado y con los brazos abiertos? Y bueno, porque, no sé, dice, porque Él nos amó tanto, ¿verdad? En la expansión de su brazo nos está mostrando que vengan todos. Él no fue muerto con espada, Él no fue que le cayó una piedra, ¿no? Está diciendo a la humanidad, que estoy yo. Yo estoy muriendo por ustedes. Vengan a mí, ¿verdad? Una demostración del amor de Jesús, ¿verdad? Amén. Y de eso se trata el Evangelio. Así De mismo. lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Amén. ¿verdad? Así mismo. Y bueno, pues creo que ya sí hemos hecho bastante. Sí, ya lo sé. Hacemos ya otros capítulos más después, más adelante. Les quiero dar gracias a hermano Walter por estar No, aquí no, con gracias, nosotros. papá. Y de seguro van a haber más temas Sí, y ahí estaremos viniendo y estar haciendo más videitos. así es. Que el Eh, Señor obre. amén, amén. Le doy gracias a cada uno y por favor comenten, denle like, que manden el video a alguien que usted sepa que necesite algo de Dios. O aunque sea que tú conozcas que sepa de Dios, pero no esté bien metido en las cosas de Él. A veces podemos salir afuera y evangelizar, otros podemos evangelizar por los videos y todo lo hacemos por la gloria de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos veremos hasta la próxima. Y muchas gracias, hermano Walter. Gracias, Luis.